Buen día. Vamos a hablar del mediador grupal con IA en una materia de fraseología. Esta propuesta utiliza las figuras del mediador grupal a modo de tutor entre iguales y la IA en un aula colaborativa de fraseología cuyos contenidos se imparten en el grado FAGE y también en el máster Interlingüística de la Universidad de Vigo. Para las clases con IA y un mediador estructuramos las sesiones de manera que la IA apoya el aprendizaje y el mediador ayuda en la interacción. El objetivo es mostrar una propuesta didáctica que pueda ser de utilidad a docentes de fraseología de lenguas y, en segundo lugar, lograr en los estudiantes un mejor aprendizaje aplicado y significativo de la fraseología, vinculando las vertientes conceptual y procedimental. El uso de mediador combinado con IA en nuestras clases es una herramienta que los docentes tenemos cada vez más a nuestro alcance desde hace relativamente poco tiempo y que, lejos de ser un problema, que puede serlo en ocasiones, puede volverse una oportunidad para lograr un aprendizaje más dinámico de unos contenidos como son los de fraseología, que requieren un cierto nivel de lengua y de conocimiento sobre la idiosincrasia de las comunidades en las que un idioma se habla. Muy bien, aquí tenemos el engranaje de lo que estamos explicando, una propuesta didáctica, un papel de la IA, un papel del mediador, unos objetivos de aprendizaje y un marco teórico que nos sirve de referencia. Bien, la mediación lingüística es la capacidad de actuar que los usuarios o hablantes de una lengua poseen para ser intermediarios y así poner en comunicación dos o más interlocutores o grupos de individuos que tienen dificultades para comunicarse directamente debido a barreras lingüísticas y culturales o que no interpretan adecuadamente el significado del mensaje. La mediación es algo que ya reconoce el marco común de referencia para las lenguas. La mediación puede ser de diversos tipos. Puede ser oral, esto es resumir, parafrasear, intermediar, interpretar en sus distintas formas, sintetizar, negociar, apostillar. También puede ser escrito textual, esto es resumir, sintetizar, parafrasear, citar, traducir. Y ambas pueden ser a su vez interlingüística cuando se produce entre lenguas diferentes e intralingüística cuando se da dentro de una misma lengua. Existe también una mediación intercultural entre culturas diferentes e intracultural dentro de una misma cultura. De acuerdo con el texto fuente, los autores también distinguen una mediación escrita, oral, visual y multimodal, y en función del texto resultante encontramos una mediación escrita y también oral. Cuando se media, no solo se comunica, sino que también se ponen en contacto dos o más interlocutores para que entiendan, asimilen o concuerden en una determinada cuestión que se está tratando. La mediación lingüística en cualquiera de sus formas consta de microhabilidades como son resumir, sintetizar, parafrasear, adecuar, citar, interpretar, que se practican en diversas actividades del curso y que dan lugar a lo que se denomina una competencia mediadora del individuo. Las estrategias de mediación implementadas en el aula tienen un impacto positivo en la comunicación entre los estudiantes, lo que mejora su experiencia de aprendizaje. Fomentar la empatía es esencial para el desarrollo social de los estudiantes. La mediación ayuda a considerar las emociones y perspectivas de los demás, contribuye a crear un espacio donde los estudiantes se sienten valorados y escuchados. En lo que respecta a la IA, en agosto de 2024 entró en vigor la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que es el primer marco jurídico integral sobre inteligencia artificial. Esto significa que, en su justa medida, la experiencia con la IA puede complementar nuestro papel docente y también del mediador en diversas formas, como son, por ejemplo, adaptándose al nivel de cada estudiante del grupo, personalizando, si cabe, el aprendizaje con explicaciones, actividades y ejercicios que se pueden realizar en la medida de lo posible
esto es, en aulas reducidas como son las nuestras, asociados a cada personalidad. También se puede hacer esto en aulas reducidas como las nuestras. Recuerden las personalidades de Jung, el extrovertido racional e irracional, o el introvertido racional e irracional, así como los modos de inteligencia y estilos de aprendizaje. Todo esto lo desarrollo un poco más en la versión escrita del trabajo. Bien, algunas aplicaciones de IA, como los chatbots también o los asistentes virtuales, nos permiten realizar prácticas de conversación con los estudiantes en las que practicamos diversos registros con unidades fraseológicas de las más habituales, lo que ayuda a mejorar la fluidez, empleo y comprensión de ciertas fórmulas o colocaciones o locuciones o refranes o paremias en sus contextos de uso. Además, con el análisis de datos, los sistemas de IA nos proporcionan informes detallados que los docentes usamos para ajustar nuestra enseñanza. También la IA genera recursos interactivos como ejercicios diversos de unidades fraseológicas con correcciones y explicaciones que auxilian tanto al profesor como al mediador del grupo. Eso sí, no solo es apilar datos, hay que estructurarlos, hay que gobernarlos y asegurarse de que tienen sentido en las dinámicas del aula. Mientras que el profesor y el mediador fomentan la interacción humana, la IA proporciona prácticas adicionales como diálogos con un asistente virtual, lo que nos permite practicar ejercicios fuera del aula. Además, herramientas interactivas basadas en la IA son más atractivas para los estudiantes, especialmente aquellos que están familiarizados con la tecnología. Los juegos, pruebas en línea, cuestionarios y tareas automáticas hacen que el aprendizaje y las prácticas de las unidades fraseológicas resulten más entretenidos y dinámicos. Frente a esto tenemos algunos desafíos como es no deshumanizar el aprendizaje o que la tecnología no reemplace la interacción humana, ya que la comunicación real y la empatía en el aula son esenciales para el aprendizaje de lenguas y de unidades fraseológicas con participación activa en ejercicios. Pero los medios digitales, en su justo equilibrio, pueden complementar el entrenamiento cognitivo para lograr un buen aprendizaje. Inhibirse de su uso no es una buena solución porque impide aprovechar el potencial pedagógico que también tienen y resulta reduccionista ver solo la carga negativa de las tecnologías. Intentamos subsanar este problema con el aula participativa y colaborativa, los grupos de trabajo y la presencia de mediador en cada grupo. Hemos de evitar también que los estudiantes se vuelvan dependientes de las herramientas tecnológicas si no se manejan correctamente, perdiendo habilidades clave de interacción verbal directa. También aquí la presencia del mediador llegará con la interacción verbal a espacios a los que no lleguemos nosotros. Por tanto, el mediador y la IA trabajan en sinergia para crear un ambiente de aprendizaje más personalizado, humanizado, interactivo y eficaz. En esta materia de aula colaborativa es un estudiante por grupo quien actúa como mediador y delegado en cada grupo, según explicamos más adelante. Los métodos que usamos y la colaboración del mediador y la IA buscan incrementar la progresiva autonomía, interés y confianza del estudiante, intensificando a la vez la competencia de aprender a aprender. En los estudiantes Erasmus e inmigrantes contribuye en buena medida a potenciar esta autonomía la figura del mediador grupal y de la IA para traducir unos apuntes o un PDF que facilitamos en castellano o en gallego a su lengua materna. En esta dinámica de construcción de conocimiento y ruptura epistemológica, el profesor, en colaboración con el mediador y con la IA, actuamos como facilitadores y, por tanto, también mediadores entre el conocimiento y nuestros estudiantes que aprenden. En las tareas de aprendizaje, el mediador tiene en cada grupo actuaciones como la de ayudar a los compañeros con problemas a reconocer los nuevos conocimientos y a veces a revisar los previos relacionándolos con los nuevos. De modo que en la realización de tareas, el mediador apoya a los compañeros de su grupo para hacer alguna explicación del profesor en las lecturas, comprensión, análisis y relación de conceptos, así como en el debate con otros, en la construcción de una solución, en la corrección, en la expresión oral y escrita, entre otros cometidos.
Con el apoyo de la IA, los miembros del grupo buscan explicaciones sobre conceptos de las unidades fraseológicas, ejemplos y ejercicios de las mismas para inspirarse con ideas para un uso más adecuado de los registros de las unidades fraseológicas. Nuestro trabajo como docentes de fraseología comprende las ayudas proporcionadas a los estudiantes y mediadores para orientar el aprendizaje de ambos en esta materia. Igual que los estudiantes de forma regulada, con ética, juicio crítico y analítico se auxilian de la IA, también para los docentes, además de las herramientas que nos proporcionan las plataformas virtuales de nuestras universidades, existen aplicaciones de gran utilidad con versiones en español y gratuitas. Podemos destacar algunas a las que hemos recurrido en alguna ocasión en las clases, como son el bien conocido ChatGPT, el Canva, el Escríbelo, el Sonic, el DeFit for Teachers, el Algor Education, el Napkin, el GPT, el Grand Scope, o el Sem Steps, el Planeo, el Eduaide, el Deep, el Big Image Creator. Es decir, el Big Image Creator, pues son, digamos que ciertas unidades fraseológicas son poco transparentes y difíciles de retener, pero si las asociamos a una imagen, pueden ver facilitado este proceso de retención y de recuperación. También el QuizAI o el Padlet. En la versión por escrito desarrollo un poco más este tipo de aplicaciones para el ejercicio y la práctica de unidades fraseológicas. El mediador y la IA contribuyen a traducir en caso de estudiantes Erasmus o inmigrantes, también a interpretar y a frasear los contenidos y la planificación de actividades que deben facilitar la observación, el análisis, la emisión de opiniones fundamentadas, la formulación de hipótesis, el análisis crítico, la búsqueda de soluciones a problemas, etc. La información que necesita el estudiantado la encuentra en el material que facilitamos en las clases y en las plataformas digitales de la propia universidad, también mediante consultas a la IA y en la biblioteca del centro. El mediador conoce la facultad, así que en algún momento asesora a los estudiantes Erasmus de su grupo, los orienta en el uso de algunas aplicaciones informáticas propias de nuestra universidad, les traduce oralmente alguna cartelería que está en gallego, así como labores de lecturas, trabajos, exposiciones orales y actividades puntuales que nosotros mandamos realizar. El mediador y las aplicaciones IA son fundamentales porque contribuyen a reexplicar algunos contenidos de la materia, sobre todo explicación teórica o ejercicios concretos, y a elaborar o facilitar material de apoyo al estudiantado, ahora que por nuestra organización de las clases desempeñamos esta función de coach o de guía. Bien, las aplicaciones IA en el aula de fraseología nos ayudan, pues, por ejemplo, a clarificar explicaciones para identificar y diferenciar unidades fraseológicas. Nos ayuda con ejemplificaciones de oraciones y situaciones donde se utilizan fraseologismos. Nos ayuda en la corrección de errores en el uso de unidades fraseológicas, sugiriendo alternativas. Contribuye a dinamizar las clases con la propuesta de actividades interactivas como juegos, debates, dramatizaciones, para que los estudiantes practiquen fraseologismos. Y de forma indirecta contribuye a fomentar el pensamiento crítico, invitando a reflexionar sobre la relación entre las expresiones, la idiosincrasia y la cultura del idioma en el que se usan. Bueno, un ejemplo sería el siguiente, distribuyendo en cada grupo de los creados en clase un ejercicio diferente. Por ejemplo, el profesor, yo mismo digo, pues hoy vamos a trabajar con la expresión tirar la toalla. Preguntamos a la clase, que está dividida en pequeños grupos, ¿alguien sabe lo que significa? Bueno, le pedimos al mediador que con su ordenador busque en algún recurso de la IA el significado, el posible significado de esta unidad fraseológica, que es una locución verbal como tirar la toalla. Bien, el estudiante, uno puede decir, pues que es algo literal como lanzar una toalla.
El mediador, basándose en recursos, en alguna de las aplicaciones IA que nosotros recomendemos, cada mediador puede hacerlo en su grupo, busca el significado, lo encuentra y lo dice a la clase. Bueno, bien, profesor, soy yo, bueno, pues ya lo sabéis, es decir, en realidad esta expresión significa rendirse o abandonar un esfuerzo. Viene el boxeo cuando un entrenador lanza la toalla para indicar que su luchador no puede continuar. Muy bien, hemos utilizado la IA conscientemente para buscar un significado, un posible significado de la palabra tirar la toalla. Bien, la actividad a partir de aquí será que cada grupo crea un diálogo usando esta expresión en nuevos contextos, pero ahora ya sin auxiliarse de la pantalla. Hay que cerrar la pantalla en clase y, bueno, se crean, digo, cada grupo crea una serie de diálogos con esta expresión, una serie de frases para utilizar esta expresión. Bien, sobre los contenidos de la materia, aunque muchos grados universitarios, efectivamente, en España carecen de una materia de fraseología propiamente dicha, nadie discute la necesidad de enseñar fraseología tanto en las lenguas maternas como en las L2, en todas o en algunas de sus diferentes formas, bien sea locuciones o fórmulas o paremias o algunas colocaciones, etc. El marco europeo común de referencia para las lenguas reconoce también la importancia de la fraseología cuando se refiere a la competencia léxica del estudiante. Bueno, al aprender fraseología, los estudiantes pueden comunicarse, por supuesto, de una manera mucho más efectiva y natural, lo que es esencial para su desarrollo lingüístico y para poder interactuar de manera más fluida en situaciones cotidianas. Creo que esto nadie lo discute. Bueno, la enseñanza de la materia de fraseología, tenemos 2 horas teóricas y 2 horas prácticas semanales en grado, se inicia organizando a los 25 estudiantes matriculados según la técnica del aula colaborativa, esto es 5 grupos de 5 estudiantes por cada grupo. Cada grupo consta de un mediador grupal. La agrupación no es aleatoria ni es a gusto de los estudiantes, sino con base en una línea de valor que nos permite organizarlos, seleccionándolos de cada extremo de la línea de valor. Por ejemplo, un grupo tiene individuos que obtuvieron en una prueba que realizamos en clase una nota que está en la posición 2, 8, 14, 22. Ahí estaría, por ejemplo, un grupo. Y así con los demás grupos alternando la distribución de las notas o de los resultados. Por lo tanto, la distribución es heterogénea. Los estudiantes de cada grupo que obtengan mejor resultado serán los mediadores, pero en otros casos puede serlo alguno que domine más lenguas, aunque no haya obtenido mejores resultados, o bien que se ofrezca voluntario, o incluso el que merezca la confianza del profesor para esta labor, con independencia de que su nota a lo mejor pues, no haya sido la más alta. Bueno, bien. Entonces iniciamos la explicación teórica mediante aulas expositivas y en las cuales el mediador parafrasea y reinterpreta cuando es necesario cuestiones concretas de lo que decimos que fueron deficientemente entendidas, una previa indicación, un gesto, una mirada nuestra, alguna solicitud del estudiante, de un nativo, de un Erasmus. Bueno, pues el mediador reinterpreta todo esto si puede hacerlo un mediador de uno de los grupos o basta, no tiene por qué ser siempre el mismo mediador. Bien, ofrecemos así una visión más equilibrada y resumida que la que pueden presentar libros o revistas especializadas, digo, con el aula expositiva. En algunas sesiones que incluyen contenidos que resultan menos problemáticos para ser preparados autónomamente por el propio discente en su casa y también apoyándose de la IA, pues la técnica del flip classroom, digamos que es adecuada y aplicada ocasionalmente. Es decir, el alumno puede preparar ciertas sesiones teóricas y en clase hacemos prácticas a partir de esa preparación de ciertos contenidos teóricos que ellos han hecho en su casa, auxiliándose de aplicaciones IA también, por supuesto, y del material que facilitamos. Bueno, nosotros en cuanto a orientadores formulamos algunos de los principales problemas de la materia y el mediador, repito, pues apostilla o si es necesario o también si es el caso transmite a los estudiantes Erasmus
o alguno que no ha entendido en su grupo bien, pues un resumen o una paráfrasis de lo que explicamos, no ha cogido adecuadamente las notas, se ha despistado, etcétera, pues digamos que le preste esa ayuda, algo que además le sirve también al propio mediador para fijar conocimientos. A partir de aquí, el estudiantado, de forma autónoma en clase y a veces mediante formación asíncrona, con apoyo de la IA y con base en alguna bibliografía que facilitamos, deberá buscar solución a los problemas que presenta la identificación, la clasificación, la asimilación y el empleo adecuado de unidades fraseológicas en distintos contextos. Nosotros orientamos y seguimos al estudiante, nos apoyamos en los mediadores y en los recursos IA y hacemos un seguimiento de todas estas partes, evitando el plagio y la copia indiscriminada, estimulando el análisis, la crítica, la reflexión, la participación y la motivación. Además, observamos de cerca las posibles dificultades del trabajo en grupo. En las horas de clases prácticas de fraseología, empleamos sobre todo el aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje activo para resolver problemas concretos, reales o simulados vinculados a la fraseología, poniendo el énfasis en que los estudiantes investiguen con la IA, colaboren y desarrollen habilidades para resolver problemas multifacéticos. Así, los estudiantes desarrollan competencias como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, el buen manejo de aplicaciones IA, el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación y mayor motivación. Un problema, por ejemplo, sería, imaginémonos que un grupo de estudiantes internacionales preparan una presentación para una conferencia sobre la influencia de la fraseología en la comunicación intercultural. Bueno, los estudiantes deberán elegir una serie de unidades fraseológicas y compararlas con equivalentes en otras lenguas. Por supuesto, aquí pueden auxiliarse de aplicaciones IA en clase que nosotros podemos seleccionar previamente. Además, deben discutir cómo su uso varía según el contexto cultural, social y profesional, esto, digamos, por cada grupo. Luego deben elegir 5 frases de su lengua materna y compararlas con las de otras lenguas indicadas. Bueno, pues 5 frases del gallego y compararlas con 5 frases del español, o 5 frases del gallego y del español y compararlas con 5 frases del inglés o del francés, según sea su L2. Deben discutir las posibles variaciones de uso dependiendo de las variables indicadas. Por ejemplo, ¿es apropiado usar una paremia en un contexto científico y periodístico o no lo es? Luego deben preparar en cada grupo una presentación en la que expliquen las unidades fraseológicas elegidas, su significado, las equivalencias en otros idiomas y sus posibles diferencias. Un ejemplo de una frase de este tipo sería, pues, busquemos en gallego entre o martelo e a bigornia. ¿Cómo sería su equivalente en español? Pues estar entre la espada y la pared. ¿Y cómo sería su equivalente en una L2 en inglés? Between a rock and a hard place. Bien. Explicar a partir de aquí cómo se usan en situaciones diferentes. ¿Son apropiadas estas unidades fraseológicas en el contexto de una negociación, en una conversación informal, en un periódico? ¿Cuáles son sus posibles variaciones? Bueno, pues cada grupo entonces presenta su investigación a la clase, auxiliándose de aplicaciones IA, puede buscar su traducción y cómo se usan en contextos específicos. Después de cada presentación se lleva a cabo una discusión y otros estudiantes comentan o hacen preguntas. Luego yo reviso las actuaciones con base en la calidad y profundidad del análisis de las unidades fraseológicas, la claridad, la coherencia en la presentación, la colaboración y el trabajo en equipo que han realizado, la división de tareas, el trabajo de cada uno de los miembros y la aplicación o aplicaciones IA que han empleado y cómo las han empleado. Bueno, este enfoque no solo permite que los estudiantes aprendan los diferentes conceptos de las unidades fraseológicas que estamos estudiando, sino que también los motiva a comprender cómo las diferencias culturales afectan a la comunicación, lo cual es clave en el estudio de las lenguas y la interculturalidad. Sobre la evaluación de todo esto, bueno, pues una vez implementadas en el curso las diferentes explicaciones, las prácticas, la resolución de problemas, con la evaluación siempre formativa vamos comprobando en el trabajo diario que nuestros estudiantes adquieren las competencias, destrezas y contenidos seleccionados sobre fraseología.
Debemos juzgar además si los mediadores efectúan su trabajo, con qué rendimiento lo han efectuado y qué utilidad y qué aplicaciones IA se han utilizado y en qué medida, y si han sido un complemento eficaz del trabajo y no un sustituto de su trabajo, qué cambios se están produciendo en el grado de aprendizaje significativo en relación con los conocimientos que tenían de la fraseología. Esto es lo principal que debemos comprobar. En general el resultado es positivo, pero es más positivo en máster que en grado. Bien, la idea de complementar el trabajo por problemas con algún examen convencional, parcial o final, que sea una evaluación sumativa en el sentido de que valore la suma de conocimientos adquiridos a lo largo del curso, es una opción que siempre valoramos, pero es verdad que resta tiempo y dedicación a los anteriores métodos y desvirtúa en cierto modo la evaluación continua. Ciertamente hay que dar esta oportunidad a ciertos estudiantes, a algunos estudiantes que no han cumplido lo suficiente en su trabajo colaborativo y en su trabajo en grupo, y hay que darles esta oportunidad. Es decir, todo aprendizaje evidentemente debe ser evaluado de alguna manera y toda evaluación debe suponer un aprendizaje, citando a los investigadores que aquí indico. Muchas gracias. Aquí os ofrezco una bibliografía de apoyo. En la versión escrita hay más, lógicamente, ¿vale? Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias por su atención.